más el contexto en Tito 3:1 dice, Pablo le escribe a Tito y le da algunas instrucciones de algunas situaciones que Tito tenía que recordarle a la iglesia. En todos lados, siempre lo he dicho, y en todos tiempos hay problemas, hay situaciones, y se generan muchas veces por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces es necesario corregir, es necesario con la palabra de Dios ir haciendo ajustes, porque la palabra de Dios es suficiente, hermano, para poder transformarnos, para poder ayudarnos a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso les digo que necesitamos una serie completa y lo que se pueda más enseñar sobre realmente qué es el nuevo nacimiento. Y lo digo esto, hermano, con mucho respeto. Yo sé que la mayoría de ustedes han creído. Yo sé que a lo mejor la mayoría ya nació de nuevo. Pero deben de entender, hermano, que nosotros también tenemos que analizarnos, como dijo el apóstol Pablo. Analícese cada uno de ustedes si realmente estamos en la fe. Lo que nosotros necesitamos, tener la convicción, la seguridad, que realmente Cristo vive en nosotros, que realmente hemos nacido de nuevo. Entendemos que el primer nacimiento es el natural, el corporal, cuando nacimos de nuestra madre, pero Dios habla de un segundo nacimiento que es espiritual, para poder entender las cosas espirituales. Si ustedes saben, hermano, todo lo que tiene un bebé, cuando el bebé nace, él ya siente, si le pegas con algo le duele, él ya sabe también, tiene algunos sentidos, o la mayoría de los sentidos ya los tiene desarrollados, pero hay un sentido, o por decir algo, el entendimiento de ellos todavía no se desarrolla. Ellos pueden oler, pero no saben a qué huele, no disciernen todavía. El entendimiento de ellos, pues, ¿ha escuchado cuando dice a un niño de 2 años o más pequeño, hay uno que dice, no, es que él hizo esto, dice él, es que no entiende todavía, se necesita que enseñar. A un niño se le va enseñando, hermano, se le va enseñando, se le tiene que ir instruyendo, porque el niño todavía, cuando es bebé, él no entiende. Su entendimiento se va desarrollando poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a morar y le da vida a nuestro espíritu. Es decir, nos conecta nuevamente con Dios. Pero nuestro entendimiento todavía no se ha desarrollado. Por eso necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios y poco a poco nuestro entendimiento se va desarrollando. Le explico, en muchos lugares, si no se predica la palabra y no se enseña la palabra, la gente no crece. Por eso se llama a veces bebés espirituales, porque puede pasar tiempo, pero no creces. ¿Por qué no creces? Porque no se te está dando el alimento correctamente. Necesitamos darle la enseñanza correcta para que crezcan sanamente y así alcancen la madurez espiritual y el entendimiento se empieza a desarrollar. Y entonces usted cuando dice, ay, ahora ya entiendo por qué yo no puedo hacer lo bueno, porque mi naturaleza es caída. Entonces viene la convicción y viene el deseo de nacer de nuevo, que es producido por la misma palabra de Dios. Pero ahí entra en función también el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado. Entonces, Tito 3:1 empieza diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo primero que le dice, miren, no importa la situación, porque ellos estaban siendo oprimidos por el gobierno de Roma. No era fácil sujetarse a un gobierno abusivo. Pero él le decía, esta es la voluntad de Dios. Aquí en nosotros, hermano, hay leyes que tenemos que sujetarnos. No importa qué tanta fe tengamos, no importa qué tanto nosotros conozcamos la palabra de Dios. Pero si ellos ponen leyes, y es un decreto de ley, como pasó hace un tiempo, ¿verdad? Que por un tiempo dijeron que nos abstuviéramos de reunirnos para evitar contagios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer.
porque es un mandamiento de Dios obedecer a nuestras autoridades. No nos están impidiendo predicar el Evangelio. ¿Sí se entiende eso, verdad? Nosotros seguimos por medio de la internet, y cuando fue posible dijeron ya pueden volver. Pero ahora nos dicen que tenemos que tomar precauciones, que tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Obedecer. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien. Entonces, siempre ha habido necesidad de instruirlo con la palabra. Dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El versículo 2. Que a nadie difamen. A nadie difamen. Que no hablen mal de alguien. Menos que no hablen mentiras. Que no hablen cosas porque pensé, escuché. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La gente, todo se sabe, hermano. A veces decimos cosas en lo secreto, pero luego Dios lo saca todo a la luz, ¿sí o no es cierto? Y se escucha hasta en las azoteas. Y luego nos avergüenza porque dice, ¿cierto? ¿Dijiste eso? Y digo, sí, pero... Y ya no sabemos cómo arreglar las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, dice, que a nadie difame, que no sean pendencieros. Esta palabra pendenciero se refiere a que no seamos pleitistas. Nosotros los que ya hoy conocemos de Dios, antes éramos así, pero ahora ya no debemos de querer arreglar las cosas a golpes. O sea, tenemos que tener cuidado cómo nos estamos conduciendo allá afuera. También dice que debemos de ser amables. En vez de ser pleitistas, ser amables. Alguien se te mete en el freeway así de... ¿qué haces? Te paras y le das el paso. ¿No le ha tocado que usted a veces necesita meterse porque va a doblar en la que viene? Y el de atrás, lejos de darle el paso, se acelera. Le acelera y usted dice, ¿pero qué pasó? Le estoy poniendo la direccional, le estoy pidiendo. Simplemente no le importa lo que usted quiere. Ellos dicen, en mi ley es la que vale aquí. Y usted a veces se tiene que pasar de largo ya porque ese no le dejó entrar. Pero a veces si usted acelera y se le mete adelante, esa persona luego quiere bajarse y pelear con usted. Sí le ha pasado o ha mirado a alguien que le ha pasado. Es gente sin ley, gente sin Dios. Pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros también, dice, debemos demostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Ser mansos, no mensos, es muy diferente. Gente confunde una cosa con otra. La mansedumbre, hermano, es simplemente nosotros ser pacíficos, ser tranquilos. Puedes arreglar las cosas sin necesidad de gritar, de pelear, de exigir. Hablando, se puede uno entender mejor, con mansedumbre. Luego dice el 3, aquí está la naturaleza del hombre. ¿Recuerda el tema cómo es? La condición del hombre sin Dios. Porque nosotros, dice, fíjese, se incluye el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que Pablo era un hombre fariseo de fariseos que había sido instruido a los pies de Gamaliel? Era un hombre con mucho conocimiento de la Torá, o sea, de la ley. Sin embargo, él reconoce, también se cuenta y dice, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, bueno, también usted se cuenta. También éramos en otro tiempo, diga, en otro tiempo. Éramos en otro tiempo. Si ahora tiene algunas actitudes, usted tiene que quitarlas de su vida porque usted ya no es un inconverso, usted ya conoce de Dios. Dice, también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es insensato? Necios, falsos de entendimiento, faltos de entendimiento. Yo espero que esa no sea la situación de ninguno de nosotros. Pero dice que también éramos rebeldes. Hoy entiende por qué a veces la gente o los hijos, por más que uno quisiera que entiendan, no le entienden. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque realmente no han nacido de nuevo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener fe y confianza de que Dios es suficiente. Y que Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios les alumbre su entendimiento para que ellos también, la luz de Cristo resplandezca en sus corazones. Entonces ellos, al nacer de nuevo, Dios les va a ir dando también, ¿qué? Entendimiento. Pero en este momento dice, éramos rebeldes, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados.
esclavos de concupiscencias. Esta palabra concupiscencias es un deseo intenso, pero de lo malo. Puede ser también deseos pecaminosos y deleites diversos. ¿Cuántos de nosotros no recordamos, verdad, de dónde nos sacó Dios? Sabadito, y decían, y el cuerpo lo sabe. Ya sabían a dónde andaban buscando, dónde iban a divertirse ese sábado. Y si el domingo había otro evento, también íbamos. O sea, nosotros no éramos de los que decíamos, déjame pensarlo. No, sí, ¿dónde va a ser? Mándame la dirección. O sea, éramos muy rápidos para eso, porque esa era nuestra naturaleza. Ustedes tienen hijos o tienen hijas que son así, entiéndalos. Ellos tienen esa naturaleza. No pueden dar un fruto que no son, de algo que no son. ¿Sí me explico? Mire, también dice que vivían en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero aquí hay una diferencia. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, acuérdese, la bondad es la piedad, la misericordia de Dios. Nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo, ¿verdad? Y su amor para con los hombres. Es ahí donde Juan le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande el amor de Dios para la humanidad, que no escatimó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí es donde se manifestó el amor de Dios, allí en esa cruz del Calvario, hermano. Y es por eso que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no hicimos nada para merecerlo, hermano. No fue que nosotros hicimos alguna buena acción, que sorprendimos a Dios y dijo, me place salvarte a ti porque he visto algo bueno en ti. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. De hecho, nosotros olíamos mal. Nosotros estábamos como Lázaro, ya estábamos muertos. Olíamos mal. La gente decía, no, ya no es bienvenido. Es bien triste, hermano, cuando tú vas con los amigos que tú crees que eran tus amigos y te dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí. Tú ya no eres bienvenido aquí. Oye, pero yo antes sí, pero ya no te queremos, porque ahora ya echas a perder la fiesta, empiezas a hacer cosas que no nos parecen y ves cómo te vas quedando solo. Pero fíjate qué hermoso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Dígalo conmigo, por su misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermano? Lo que nosotros merecíamos, Dios no nos lo dio. Es la diferencia de la gracia. La gracia es lo que no merecemos, Dios nos lo da. La misericordia es que lo que merecemos, Dios no nos lo da. Merecíamos el castigo, merecíamos la condenación, pero ahí se mostró el amor de Dios. Y Él dijo, lejos de darte la condenación, te voy a dar vida eterna. Te voy a dar la salvación. Y es por eso, por su misericordia, por su compasión, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra que solamente Dios la hace en nosotros, hermano. Es algo que no podemos explicar cómo sucede. Yo no sé, yo siempre les digo, yo vine pues a ver qué decían. Yo me senté hasta atrás y dije, si veo que empiezan a hacer shows, salgo corriendo de aquí, me pongo cerca de la puerta. Pero cuando escuché la voz de Dios, cuando escuché la palabra de Dios, cuando Dios me confrontó con su palabra y me dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido, si tú necesitas, yo estoy aquí para ayudarte. Y es como que hizo como cuando a alguien le ponen alguien que está muerto, se ha visto que lo ponen los choques eléctricos para resucitarlo. Sentí como la palabra pegó en mí y me hizo brincar y dije, está hablando de mí.
Yo estoy en esa situación. Yo necesito la salvación. Yo necesito el perdón de Dios. Y es que pasó algo ese día. Vino Cristo a mi vida. Vino el Espíritu Santo y me dio una convicción de pecado, hermano. Y salí con una nueva mentalidad. Yo quiero volver a escuchar. Yo quiero seguir aprendiendo. Porque yo ya no quiero vivir igual. Ya estoy cansado de vivir a mi manera. Yo necesito que Dios me ayude. Alguien aquí quizás hoy puede decir, yo necesito también que Dios me ayude. Hermano, todos necesitamos la ayuda de Dios. Pero algunos quizás hoy necesitan primeramente salvación, vida eterna. ¿Y esa vida eterna en quién está, hermanos? En Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Fíjese, ¿por qué dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo es por medio de Jesús. Todo se trata de Jesús. Jesús es el Señor. Por eso nosotros, hermanos, lo que hacemos hoy, lo que vivimos hoy, lo hacemos todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos compró. A Él le pertenecemos. Imagínense que usted y yo estábamos en ese mercado, hermano, donde nos tenía esclavos Satanás, haciendo la voluntad de Él, haciendo lo que Él quería que hiciéramos. Pero de repente ahí llegó nuestro Señor y Salvador, y Él con su sangre preciosa derramó su sangre en la cruz, murió por nosotros, y Él ahí le arrebató ahora sí que nos arrebató de las manos de Satanás, y nos trajo del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso! Por eso hoy anunciamos las virtudes de aquel que nos salvó, ¿sí o no? Denle un aplauso al Rey. La palabra nacimiento, hermano, también se traduce como la palabra Génesis. Génesis quiere decir un nuevo origen o un nuevo comienzo de todo. Los que hemos experimentado el nacimiento, podemos hablar de un antes y un después, ¿sí o no, hermanos? Hemos escuchado miles de personas, yo antes. Ahora, con esto no quiere decir que ahora no fallamos, que ahora ya no hacemos nada indebido, que ahora ya somos como dicen unos angelitos andando aquí. No, hermanos, sí fallamos, sí batallamos, pero hoy, hermanos, hoy tenemos una lucha todos los días, porque nosotros, en nuestra naturaleza que ha sido regenerada, queremos, deseamos, anhelamos agradar a Dios. Pero como tenemos todavía una naturaleza caída que necesita ir siendo transformada día con día, hay una lucha, el espíritu contra los deseos de la carne. Pero es ahí donde nosotros tenemos que clamar a Él y Él nos responderá, hermano. Es donde nosotros le tenemos que pedir ayuda a Dios. Mire, cuando alguien tiene un problema, ya después de conocer de Dios, y batallamos en algún área, llega el momento en que uno se harta, se cansa, ¿sí o no? Que aún sea si alguien batalla con tomar Coca-Cola, que es lo más, que a veces muchos dicen, ya sé que me hace daño, porque somos fáciles para señalar a otros, ¿verdad? Que hacen cosas, pero el que se toma su Coca-Cola de a 2 litros, no piensa que también se está haciendo daño. Y a veces dice, no, yo cuando quiera ya la dejo, pero no es cierto, hermano. Ahí están los refrescos y ves la coca que te hace señas y dices tú, dame una coca. Y hay de otros, hay agua, pero uno dice, no, la coca. Y no reconoce uno que tiene un problema de adicción a la coca, hablándose de la soda, ¿verdad? O del refresco. Entonces, mucha gente, aún esas cosas simples, uno tiene que orar a Dios, pedirle a Dios que te dé fortaleza, que te dé fuerza para poder decirle no a lo que te hace daño, ¿sí o no? Pero para esas cosas ya usted no necesitamos de Dios. Bueno, nosotros sí. Habrá gente que pueda sin Dios, nosotros no podemos, ¿sí o no? En todas las cosas nosotros reconocemos que somos débiles, pero cuando reconocemos que somos débiles, Dios nos fortalece, hermano. Porque nuestra fortaleza viene de lo alto, ¿sí o no? Él es el que nos da las fuerzas. Así es que todos somos, hermano, como una semilla en la que Dios, Él puso la genética de lo que va a producir. Usted ha visto una semilla, por ejemplo, de mango, y usted ve el hueso y dice, lo siembra, y luego brota una ramita, y usted espera que esa semilla
produzca mangos, ¿sí o no? Sería algo ilógico que usted diga, ¿por qué nacieron naranjas si yo sembré mangos? Bueno, Dios en nosotros también puso su genética. Cuando nos salva, nos da una nueva naturaleza, y entonces es cuando nosotros vamos a producir los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, nosotros va a ser imposible. Gente quiere que gente produzca fruto, pero su genética todavía es la del hombre natural, la del hombre caído. No ha sido regenerado, ¿sí me explico? Pero se ha visto cómo nosotros, por ejemplo, con nuestros jóvenes, yo tengo unos niños de 13 años, yo les digo, hijos, en vez de estar juegue y juegue, porque son muy afectos a jugar en los juegos que están de moda, agarren la Biblia, pónganse a leer, y no, pues, no está en su naturaleza. Pero yo no les tengo que rogar para que se paren, prendan la computadora, para que pongan sus juegos, no, yo no les ruego, ellos solitos lo hacen. Ellos desde que se levantan quisieran estar ahí hasta que se hace de noche. Ellos quisieran estar ahí todo el día, porque esa es su naturaleza. ¿Me entiende? Si nosotros, cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando realmente produce algo en nosotros, es un fruto natural que se da, que nos levantamos y antes de otra cosa le decimos, Señor, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque estoy con vida, porque veo a mis hijos y están bien. Gracias, Señor. Ese es el fruto. No es alguien que te diga, ya oraste, ya llamaste, te están llamando, nadie te está diciendo. Es algo que Dios lo pone en nosotros, porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Amén. Entonces, hermano, por eso usted ve mucha gente que no ha nacido de nuevo, está en ellos la maldad. Y la maldad no es algo en sí, hermano. La maldad es la ausencia de algo. Es como también la corrupción. También la maldad es algo, ausencia de algo que se ha descompuesto. Como por ejemplo, algo que estaba bien se descompone, entonces ya viene en nosotros la maldad, podríamos decir, se corrompió, se pudrió, se echó a perder. Pero en sí nosotros, hermano, como por ejemplo el pecado, es ausencia de la justicia. Otro ejemplo podríamos, para más explícito, la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues es ausencia de la vida, ¿verdad? En sí es que la persona, la vida se salió de su cuerpo, o el espíritu que le da vida. Entonces, cuando un hijo, hermano, o cuando una hija se nos pone rebeldes, cuando no quiere saber nada de Dios, pues es exactamente que en su corazón, lo que tiene rebeldía, tiene rencor, lo que tenga, pues es ausencia de Dios. Es ausencia de Dios. Lo que necesita entonces que Dios venga y ocupe su lugar en su corazón, y Cristo es el que empieza a cambiar su forma de vivir, de ser. Sí o no que a nosotros muchas veces nos quisieron cambiar por medio de buenos consejos. Sí o no que a veces nos quisieron cambiar también por medio de unos buenos cuerazos o garrotazos o con lo que le hayan dado. Pero eso no les funcionó. ¿Por qué? Porque eso nos hizo ser más rebeldes. Porque esa era nuestra naturaleza. Entonces la preocupación mía, cuando alguien me llama, cuando alguien me dice, quiero que hable con mi hijo, quiero que hable con mi hija, pues yo no voy a ver qué es lo que está haciendo. O sea, yo no voy a ver a criticar o a juzgar o a condenarlo por lo que está haciendo. Lo que él está haciendo es producto del pecado. Entonces el problema que hay que atacar es el pecado. Y el pecado, la solución es Cristo, la palabra de Dios. Entonces lo que hacemos es llevarle el evangelio, exponerle la palabra, que entiendan que hay una solución, pero que solamente esa solución está en Cristo Jesús. Cuando ellos reciben el evangelio, entonces viene esa nueva naturaleza y produce en ellos el querer como el hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, hermano, pues podemos tener hijos buenas personas, podemos tener hijos como moralmente, que uno dice, mi hijo no es tan malo, mi hijo no hace cosas malas.
Pero lo que nos debe de importar es que nazcan de nuevo. Cuando alguien me dice que su hijo está muy rebelde, que su hijo anda haciendo cosas malas, entonces le digo, su hijo es propenso a conocer a Dios lo más rápido posible. Eso es algo que decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Trata de coger lo que tengas que hacer, hazlo. Pero lo que yo quiero, lo que yo anhelo, el Señor, es que Él te conozca a ti. Que Él reconozca que hay una necesidad de Dios. Miren, nosotros, muchos de nosotros, no volteamos al cielo, entiéndase, no buscamos de Dios hasta que no caemos hasta abajo. Muchos de nosotros, hermano. Yo me acuerdo de el profeta Isaías. Dice que el profeta Isaías tenía mucha confianza en su primo, el rey Usías, porque como era muy allegado al rey, pues él tenía ciertos privilegios. Entonces él predicaba con libertad, él veía cómo tenía el apoyo. Cuando le avisan que el rey había muerto, le dio miedo. Él dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Pues sabe que a los profetas los apedreaban y los mataban a pedradas. Pero él dice que lo que él hizo, se fue al templo. Y que cuando él iba entrando al templo, dice que pudo ver la gloria de Dios. Vio a Dios sentado en el trono. Dice que vio los querubines y los serafines que daban con sus alas cubriendo la gloria de Dios. O sea, tuvo una revelación de Dios, pero él tuvo que tener una necesidad, tuvo que perder algo para poder entender que Dios sigue estando ahí en el control de todas las cosas. Que su dependencia no debe estar puesta ni en su esposa, ni en su esposo, ni en sus hijos, sino en Dios. Dios quiere llenar todo en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos suficientes para Él. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la autoridad de Él o a la voluntad de Él, Él efectúa una obra en la familia, en los hijos, en todos. Yo les he platicado que llegué solo a la iglesia. Solo, no llegué con nadie, solo. Pero de ahí el Señor me usó para que llegara mi esposa. De ahí empecé a llevar a mis hijos. Y de ahí ya éramos un montón que íbamos a la iglesia. Pero fue haciendo la obra de Dios con uno. Tiene que empezar con uno. Tiene que ver uno que doble sus rodillas. Tiene que ver uno que se pare en la brecha y diga, yo voy a luchar por mis hijos. Yo voy a pelear en contra de ese gigante. Yo no le voy a tener miedo. Entonces, para eso necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Y eso se recibe cuando nacemos de nuevo. Por eso no es suficiente creer que existe Dios. No es suficiente creer que Jesucristo sí vino y murió. No es suficiente, hermano. Creer en Dios es creer en lo que Él dice. Es confiar en lo que Él ya estableció en su palabra. Es caminar en obediencia a su palabra. Eso es creer en Dios. Porque toda la gente afuera le pregunta y dicen que creen en Dios. Pero viven a su manera, ¿sí o no? No les interesa lo que Dios dice. Entonces necesitamos nosotros que entiendan que creer en Dios es entregarles tu vida y tu voluntad en sus manos. Haz lo que tengas que hacer. Y bueno, yo puedo dar testimonio, ¿verdad?, de que Dios hizo la obra en mis hijos o en mi esposa y en cada uno de nosotros. En Efesios 2:1, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:1 dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Efesios 2:1. Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Muerto. ¿Muerto en qué? En vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13, no lo busque, yo se lo leo, dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, entendemos que cuando nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesús, es en ese momento, por medio de la palabra que escuchamos, el Evangelio, que fue lo que produjo vida en nosotros. Entonces estábamos muertos, pero ahora Él nos da vida. Amén.
El versículo 2 dice, en los cuales, otra vez nos lo repite Pablo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira, hermano, cuando le decía anoche a unos hermanos, cuando nosotros recordamos la anécdota de Cristo cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque tú, dice, no pones las miradas en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. No es que él estaba diciendo a Pedro que era Satanás. Lo que él estaba diciendo, Pedro, detrás de ti hay un actor intelectual, hay alguien que está manipulándote para que tú trates de desviarme. Mire, hermano, la lucha no es con carne ni sangre, la lucha no es con nuestros hijos, la lucha no es contra nuestra esposa o esposo, lo que es. No, la lucha es espiritual. Es con huestes de maldad que habitan en las regiones del aire, en las potestades del aire. Y ese espíritu, hermano, es el que opera ahora en nuestros hijos. Por eso nosotros, si queremos derrotar eso y si queremos ver la victoria, tenemos primeramente que rendir nuestras vidas a Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que someternos al señorío de Cristo, confiar en Él, postrarnos, pedirle, como dice, clama a mí y yo te responderé. A Él tenemos que clamar y Él nos va a responder. Mientras Él responde, nosotros tenemos que caminar en obediencia a lo que ya entendemos. Tenemos que empezar a ver en qué servimos a Dios, qué podemos hacer por otros. Cuando tú haces algo por otros, alguien hace algo por tus hijos. Cuando tú te preocupas y, mira, saben que tus hijos muchas veces no te quieren escuchar, pero hay alguien que sí te va a escuchar. Pero tus hijos van a escuchar a alguien más que Dios va a mandar. ¿Cuántos me están entendiendo? Así es. Yo no quise escuchar a mi hermana me predicó, mi sobrina me predicaron del Evangelio. Ellas conocían mi vida, sabían todo de mí. Y ellas hacían muchas cosas pensando en lo bien para mí. Y a veces con astucia me decían, vamos a tener un convivio, viene a la iglesia, mire que nomás queremos que nos visite. Pero ellos me llevaban con la esperanza de que Dios produjera un milagro y de repente abriera los ojos. Es por eso que cuando usted invita a alguien, pues debemos nosotros asegurarnos también de invitar a un lugar donde se le predique el Evangelio, para que produzca el fruto que usted quiere que produzca la palabra, que nazcan de nuevo. Entonces, nosotros, lo que le digo, ellas me buscaban cómo, y un día, hermano, yo estaba trabajando, lavando trastes, entró un muchachito a trabajar ahí de cocinero, mucho más joven que yo. Cuando me llevaba los trastes, cada ida que me llevaba trastes, yo creo que buscaba a propósito cada rato llevar trastes donde yo lavaba los trastes. Y me decía, Cristo te ama, brother. Luis, ¿sabes que Cristo murió por ti? ¿Sabes que Cristo te...? Y yo le dije, ya, cálmate, Carlitos, ya me estás enfadando con lo mismo. Pero es que es verdad, Luis, Cristo te ama y Cristo quiere cambiar tu vida. Y, hermano, cuando yo iba a salir del trabajo, parece coincidencia, pero en Cristo ya no hay coincidencia, ¿verdad? Salió a la misma hora. Y yo no traía carro, yo me iba caminando. ¿Y qué creen? Tampoco traía carro. Lo tuve que aguantar y vivía por el mismo rumbo. Pero todavía él tenía que doblar y siguió de largo hasta mi apartamento. O sea, no me dejó de estar diciendo. Y le digo, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo he vivido más que tú? Y él me decía, no, mira, Luis, pero es que Cristo murió por ti. Él siempre con lo mismo. Bueno, de una u otra manera sembró la semilla. Y esa semilla en su tiempo produjo el fruto, hermano. Un día ya no pude y le tuve que postrarme delante de Dios y le dije, Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Hay un momento en que nos sentimos cansados, aún de hacer lo malo se cansa uno también, hermano. Hay veces que uno ya no quiere, pero es como cuando ya entraste en algo, como el que ya está en la mafia y aunque ya quisiera salirse, no puede salirse. Así me sentía yo, atrapado por el pecado, queriendo hacer lo bueno, pero mi naturaleza me jalaba más al pecado. Y cuando yo quería salir, hermano, no podía. Tuve que caer de rodillas y llorar y decirle, Señor, perdóname, ayúdame.
Y eso produjo que cuando yo llego al trabajo, al lunes, alguien habló de que estaba yendo a una iglesia cristiana y yo le dije, yo quiero ir a una iglesia. Yo solito pedí que quería ir a una iglesia. Y me dijeron, el domingo a las 11 ahí estamos, y me dio la dirección. Y ese día fue mi encuentro personal con Jesús. Ya pasaron más de 20 años. Muchos me dijeron que era por emoción, que a los 2, 3 meses me iba a volver a lo mismo. Pues yo sigo aquí, hermano, por el día de hoy. Y para la honra y gloria de Dios, Él me ha dado la oportunidad de servirle. No porque yo sea mejor que ustedes, mi hermano. No, simplemente a Él le plació, hermano. Ahora, lo que yo le quiero decir con esto, hermano, que usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, confiar en Dios. Primero que nada, esposa y esposos, pónganse de acuerdo. Porque la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿sí o no? Porque si es una guerra y si uno va por un lado y otro va por un lado, ¿qué cree que va a pasar? El diablo se ríe. Porque una familia dividida, que dice, no prevalece. Necesitamos estar unidos, vamos a unirnos. ¿Cómo nos unimos? Vamos a orar juntos, vamos a clamar a Dios juntos, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos y vamos juntos a darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Ya no podemos convencerlos con buenos consejos si ya están grandes, ya no podemos obligarlos si ya están grandes. Pero ahora lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios. ¿Qué nos dice que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por 400 años? Pero se cansaron, un día se cansaron y clamaron a Dios. Y dice que allá Dios oyó el clamor de su pueblo y envió un libertador, ¿sí o no? ¿Cree usted que Dios va a escuchar el clamor de una madre? ¿Crees que Dios no va a escuchar el clamor de un padre por sus hijos? ¿Y cree ahí que Dios no va a mandar un salvador por sus hijos? ¿Sí lo creen o no lo creen, hermano? Dígame, si lo creemos. Den un aplauso al Rey. Vamos a creer a Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este siglo, hablando de las personas que no pueden entender, no pueden cambiar por ellos solos. Ahí dice la causa, hermano. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de esas personas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la palabra de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué cree que lo que hace el diablo? Los tiene cegados. Y aún las lágrimas de una madre no son suficientes todavía. Dios tiene que tratar personalmente con ellos. Dios tiene que ser el que los convenza por medio del Espíritu Santo, hermano. Usted y yo solamente le podemos decir la palabra de Dios. Cristo es la única esperanza. Cristo es el único que puede darte una vida nueva. Mira, solamente en Cristo hay paz, hay felicidad, de veras, hay vida eterna. Lo que el diablo te ofrece, lo que ahorita te hace feliz, al rato te hace llorar. Lo que ahorita tú piensas que es la vida, al rato eso es la muerte, hermano. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Si de allá venimos, ¿cómo no vamos a saber, hermano? Si de ahí nos sacó el Señor, de lo más podrido, de lo más sucio. Mucha gente no entiende cómo hay gente le puede estar sirviendo a Dios cuando antes fueron de lo peor. Pero ese es el milagro de Dios, hermano. Eso es lo inexplicable de Dios, que usa gente común y corriente, más corriente que común, para avergonzar a los que se creen muy listos. Pero así es Dios. Así que usted no pierda la confianza y no pierda la fe de que un día a lo mejor también uno de sus hijos va a estar aquí predicando la palabra, va a estar aquí sirviéndole a Dios. Y a lo mejor usted va a estar, yo cuando llegué tenía que mis 30 y algo de años, y mi hijo andaba en rebeldía, andaba perdido, sin Cristo, pues como andan jóvenes. Y si yo ese día alguien me ha dicho, mira Luis, ahora sigue creyéndole a Dios, que un día tu hijo va a estar aquí en la alabanza, y yo digo, sí, no hombre, yo no lo veo eso, no lo creo, no lo... Pero me dijeron, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Y hoy lo estoy viendo, sirviéndole al Señor aquí, hermano. Y esa era mi oración, nada más, Señor, que un día mis hijos también te sirvan a ti. Que un día ellos te conozcan, Señor. Que un día también te les aparezca como te le apareciste al apóstol Pablo, y ellos les pueda resplandecer la luz de Cristo. Es todo, tenemos que pedirle a Dios.
Deje de estar orando para que le dé otro carro, deje de estar pidiéndole otra casa, deje de estar pidiendo. Olvídese, eso viene por añadidura, mis hermanos. Amén. Hay que orar por la salvación de nuestros hijos. Amén. Hay que orar porque conozcan a Jesús y sea Jesús el que los cambie. Amén. Mientras usted y yo estamos llamados, ¿sabe qué? A amarlos como Jesús lo amó a usted. Amén. A perdonarlo como Dios lo perdonó a usted. Aunque no diga amén, usted sabe que es verdad. Porque nosotros no merecíamos nada. Sin embargo, Dios, en su gran amor con que nos amó, Él nos escogió así como estábamos. Y Él, que sabía lo que estaba comprando, no cree que se equivocó. Sabía que le íbamos a fallar otra vez y Él nos sigue teniendo paciencia. Amén. Así es que dice que el Efesios 2:2 dice: los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí los hijos de desobediencia, a lo que él se refería, eran todos los judíos que, aunque ellos no eran hijos porque ya habían aceptado a Cristo, eran hijos por generación, porque eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que ellos ya automáticamente ellos decían: nosotros ya somos hijos de Dios porque somos descendientes de Abraham? Pero el Señor lo confrontaba y le decía: pues ustedes dicen que son hijos de Dios, pero por sus obras vuestro padre es el diablo. Era fuerte, ¿sí o no? Pero ellos sí tenían en su mente que ellos eran hijos de Dios porque habían nacido en la simiente de Abraham. Es como si hoy alguno dijera: yo soy cristiano, y le dices tú: ¿por qué crees que eres cristiano? Mis papás son cristianos. No, papá, no es así. Tú tienes que tener tu propio encuentro personal con Jesús, ¿sí o no? Eso es, y a eso es donde nosotros te queremos llegar, hermanos. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, incluso Pablo se cuenta, hermano, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos dicen así es? ¿Se imagina, hermano? Cualquiera que usted vea hoy drogado, cualquiera que usted vea en cualquier actitud, en cualquier pecado, antes de señalarlo, acuérdese: así éramos, así estábamos nosotros, y de ahí nos sacó el Señor. Entonces, ¿usted cree que Dios también puede sacar a su hija, a su hijo, a su primo, a su hermano, a su esposa, a su esposo? Entonces, ¿por qué no confiamos? Necesitamos pedirle a Dios primeramente que ponga en nosotros esa fe que necesitamos para confiar en Él, descansar en Él. Yo me acuerdo en un tiempo que una de las muchachitas de mi esposa tenía como 14 años y se fue de la casa, se enojó y se fue. ¿Alguien ha experimentado eso? Yo dije: Dios mío, ¿qué pasó? Y llegó a la noche y yo dije: mi esposa no va a dormir, ¿no? Durmió bien, estaba bien dormida. Le digo: amor, no te preocupes. Dice: no, va a estar bien. Necesita aprender, déjala que al rato viene. Y sí, cierto, al rato regresó. Cuando vio 2 o 3 días que no era lo que pensaba allá con las amigas o donde andaba, regresó a la casa. Pero yo dije: yo vi que mi esposa confió en el Señor, confió en Dios. Obviamente que sí investigamos por otro lado, sí preguntábamos para saber dónde estaba, con quiénes estaba, pero ella dormía, ella descansaba. No terminó así como enfermándose por estar sufriendo tanto. Y eso es, yo digo, fruto del Espíritu. Eso es el fruto del Espíritu. Primera de Pedro 4:1. Ya con esta nos vamos. Primera de Pedro 4:1. ¿Está conmigo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Acuérdense, en la cruz Jesús pagó por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Dice el 2, ahí está: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, el tiempo que Dios nos permita estar con vida en este mundo, en este planeta, conforme a las concupiscencias de los hombres.
sea, nosotros no estamos o no debemos de vivir conforme al deseo de las personas, de los vecinos, de la demás gente. Acuérdense el dicho que siempre decíamos, nunca le vamos a dar gusto a la gente, amén. No le podemos, tenemos que buscar darle gusto a Dios. Entonces dice, para que no conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puede vivir alguien conforme a la voluntad de Dios si no la conoce? ¿Y dónde o cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no abrimos la Biblia? Esto no es que yo se las voy a traer aquí como una revelación, yo les voy a decir cuál es la voluntad de Dios para ti. No, Dios la tiene ahí en su palabra revelada. Amén. Dice el 3, baste ya, ¿están conmigo? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a las gentiles, andando en lascivias, deseos pecaminosos, concupiscencia, deseo intenso de hacer lo malo, embriagueces, orgías, disipación. La palabra disipación es una conducta de una persona entregada enteramente a las diversiones. Entonces, ya basta todo eso, dice Pedro. El 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si usted ha decidido seguir a Cristo, cambiar su vida, va a haber gente que se le va a hacer muy raro. ¿Y a poco sí? Ahora ya no vas a tomar. ¿Y a poco sí ya no vas a ir al baile? ¿Y a poco sí ya no? No. Ya no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así como Cristo murió en la cruz, sacrificó su vida, entregó todo por nosotros, hoy nosotros queremos vivir para agradar a aquel que nos salvó. Hoy nosotros solamente queremos agradar a Cristo porque Él fue el que pagó por nosotros. A veces gente, sí es cierto, hermanos, fallamos porque caemos en el error de querer darle gusto a los demás. Pero nunca debemos de hacer eso, hermanos. Simplemente nosotros debemos de ver si lo que alguien te propone, si lo que alguien te pide que hagas, le agrada a Dios. Si eso glorifica a Dios. Y si no es para honrar y glorificar a Dios, mejor apártate. Amén. Cuando Jesús se le revela al apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero mire qué interesante, en Hechos 26:18, después de que él lo rescata, le da una nueva vida, le encarga una misión, que es la misión que hoy tenemos los que ya conocemos a Dios. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos de los incrédulos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bonito, ¿verdad? Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son buenas noticias? Primeramente, hermano, tenemos que darles una mala noticia, que todos somos pecadores y que todos estamos separados de Dios. Pero ¿cuál es la buena? Que Cristo vino a morir por todos nuestros pecados. Que cuando Él dijo consumado es en la cruz, Él estaba firmando el cheque donde pagaba todo lo que tú debías. Y que ahora puedes ser libre en Cristo si hoy decides entregarle tu vida. Amén. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entiéndase, no nos ha desaparecido de la tierra el Señor. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así como Él tuvo misericordia con usted y conmigo, oremos para que tenga misericordia por nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Que no decaigan sus misericordias. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice la palabra, no lo digo yo,
grande, grande es su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.